El día miércoles 8 de febrero, al finalizar el servicio matutino de adoración en la Universidad de Asbury, en Kentucky, Estados Unidos, los estudiantes que estaban participando del servicio se negaron a marcharse debido a una atmósfera que había de oración, de cánticos y de alabanza a Dios. Y poco a poco empezaron a llegar más personas allí. Lo que parecía un sencillo culto de adoración regular que se llevaba a cabo, como hemos dicho, los miércoles, se ha convertido en un tiempo de alabanza, de oración, de predicación. Nosotros no queremos emitir ningún juicio con respecto a lo que allí está pasando, pero sí queremos hablar de lo que es un avivamiento espiritual. ¿Qué sucede en un avivamiento? ¿Cuáles son las características principales de un avivamiento espiritual? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, nuevamente, déjame saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. ¿Y tú? Yo estoy bien, Sugel, gracias a Dios. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Amén, amén. Me alegra que hayas comentado el hecho de que no vamos a estar haciendo una evaluación, porque no queremos engañar ni queremos dar una falsa idea a los que van a ver este programa. Hablaba con alguien, con un hermano esta semana, acerca de lo que está pasando en Asbury, que es un hermano de Norteamérica, y él me decía que los norteamericanos tienen una frase que podemos usar en este caso: time will tell. El tiempo dirá. Es muy apresurado ver lo que está sucediendo allí por medio de las redes, porque nosotros no estamos ahí, no estamos viendo en lo que está sucediendo, y llegar a una conclusión, ya sea decir ahí hay un avivamiento, o ya sea actuar con cinismo y entonces comenzar a emitir opiniones. Y no solamente, Eduardo, que no estamos ahí, es que tampoco podemos ver el corazón de los hombres que están en ese lugar. Pero nosotros tenemos información bíblica y tenemos información a través de la historia de la iglesia para poder hablar de lo que es un verdadero avivamiento. Y eso es lo que queremos hacer en este programa. Queremos traer luz al pueblo de Dios que está mirando lo que está sucediendo allí en Asbury y que puedan evaluarlo a través de un lente bíblico. Nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que ser cuidadosos a la hora de emitir un juicio. Me encanta algo que dice Martin Lloyd-Jones en su libro Avivamiento, que son una serie de sermones que él predicó en el año 1959 acerca de este tema. Y él decía, primero, nosotros no podemos producir un avivamiento, pero tampoco podemos explicarlo. Y eso es importante. O sea, el avivamiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Nosotros no podemos producirlo. Debemos anhelarlo, pero no podemos producirlo y tampoco podemos explicarlo. Como no podemos explicar los milagros, un milagro es un milagro y por lo tanto escapa a nuestra comprensión. Algo sobrenatural. Exactamente. Suel, vamos a empezar definiendo qué es un avivamiento. Bueno, esa es una buena pregunta. Tú sabes que en el año 1739 hubo un gran avivamiento, 1738 creo. Hubo un gran avivamiento en Northampton donde estaba Jonathan Edwards predicando la palabra. Jonathan Edwards no solamente fue un gran predicador del siglo XVIII, sino que al mismo tiempo fue uno de los hombres más brillantes que tuvo la colonia americana antes de convertirse en los Estados Unidos. Algunos dicen que el más brillante. Sí, pero pues sí, algunos dicen que es el hombre más inteligente que ha pisado el suelo americano en toda su historia. Sin embargo, era un hombre muy piadoso y a través de su predicación, Jonathan Edwards estaba preocupado porque esa idea de que el hombre tiene en sus manos la salvación era algo que preocupaba a Jonathan Edwards porque no es algo bíblico. Así que él comenzó a predicar acerca de la justificación por la fe. Era una predicación bien doctrinal, bien evangélica. Y el Señor usó esa predicación acerca de la justificación para traer un avivamiento en Northampton. Y déjame leerte algo que dice Ian Murray, que es un estudioso de este fenómeno. De hecho, escribió un libro que se llama Avivamiento y Avivamientismo, diferenciando lo que es un avivamiento real de lo que es un avivamiento falso. Él decía que esta palabra, hasta mediados del siglo XIX, la palabra avivamiento, o sea, antes de que John Steeney
redefinir el avivamiento como una obra que puede ser producida por el hombre. Él decía, la palabra avivamiento lo usaba generalmente para referirse a periodos en los que Dios obra de una manera inusual, trayendo un despertar espiritual extraordinario. Y luego dice, es un derramamiento del Espíritu Santo que viene como resultado de la intercesión de Cristo, que resulta en un nuevo grado de vida en las iglesias y en un movimiento extendido de gracia entre los inconversos. Fíjate lo interesante de esta definición. Es el producto de la intercesión de Cristo. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, que el Señor Jesucristo intercede por los suyos. Y como parte de esa intercesión de Cristo, el Espíritu Santo es derramado en una forma inusual. Y eso es su avivamiento. A mí me gustaría que tú nos explicaras cuáles son las características de un verdadero avivamiento. Porque cualquiera puede pensar que por ciertos hechos que suceden en un lugar, ya eso es un avivamiento. Uno de los problemas que nosotros tenemos a la hora de tratar de definir el avivamiento es que nosotros tenemos en la Biblia relatos de momentos en que hubo un avivamiento en el pueblo de Dios. Sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos Pentecostés, lo que sucedió cuando el Espíritu Santo fue derramado. El problema es que no siempre lo que es descriptivo es prescriptivo. O sea, el relato bíblico te describe lo que sucedió, pero no necesariamente te dice, esto es lo que siempre tiene que suceder cuando llega el avivamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros podemos ver un patrón. Y a través de ese patrón decir, bueno, cuando ocurre un avivamiento, como dice Walter Kaiser, que es un estudioso del Antiguo Testamento, muchas veces el avivamiento es antecedido por un tiempo de mucha decadencia espiritual y moral. Sí, eso es lo que hace que se vea la diferencia. O sea, hay un tiempo de mucha decadencia y de repente el Espíritu de Dios se derrama y, como decía Ian Murray, ocurre un despertar de la gracia en la vida del creyente y muchos incrédulos vienen a la fe. Para que no tengas una idea, escucha esta cifra que da el doctor Martin Lloyd-Jones sobre un avivamiento que ocurrió hace muchos años atrás. Dice, había un gran predicador en Gales, ese es el caso de John Elias. Oye este dato. Se dice que desde 1730 hasta 1745, en los Estados Unidos, cuando se llevó a cabo el gran despertar bajo el liderazgo de Edwards, Lostenan y otros, unas 50,000 personas se unieron a las iglesias cristianas. Y Lloyd-Jones hace la salvedad. Yo no estoy diciendo que todas esas personas hicieron profesión de fe. Es que se unieron a iglesias. O sea, que puede ser que hubiese cierto emocionalismo y algunos pensaron que se habían convertido al Señor cuando no fue así. Sí, sin embargo, los avivamientos históricos no es el caso. Oye, este otro dato que lo dice el doctor Lloyd-Jones. Desde 1857 hasta 1859, en el gran avivamiento que se difundió en Estados Unidos, se calcula que 500,000 de personas se unieron a la iglesia cristiana. Y él dice, noten mi énfasis, se unieron a la iglesia cristiana. No fueron admitidos inmediatamente, fueron probados y examinados, fueron instruidos en la palabra. Y se evidenció que eran verdaderos creyentes con el tiempo. Entonces, por eso es que dice, time will tell. O sea, el tiempo nos dirá lo que está pasando ahí. Que debemos estar gozosos de ver a un montón de jóvenes en Kentucky leyendo las Escrituras. Claro que sí, porque la palabra de Dios sigue siendo poderosa y nosotros debemos orar para que allí haya una verdadera transformación que sea permanente en el tiempo. Debemos orar por eso, en vez de simplemente criticarlo con cinismo. Pero al mismo tiempo, Eduardo, ahí está mi punto, tenemos que ser cautelosos en no llamarle avivamiento a todo lo que parezca inusual en nuestras experiencias ordinarias en las iglesias. Debemos gozarnos, pero al mismo tiempo tenemos que ser bíblicos. Tú me hiciste la pregunta de cuáles son las características. Yo te había dicho primero
es antecedido generalmente por un tiempo de mucha decadencia. En segundo lugar, la palabra de Dios de repente ocupa un lugar prominente. O sea, la predicación de la palabra, las verdades bíblicas toman ese lugar. ¿Qué pasó en el tiempo de Josías, el rey Josías? Descubrieron el rollo de la ley. Y cuando lo leyeron, Eso trajo una profunda convicción de pecado, que de paso es otra de las características de un verdadero avivamiento. Las personas llegan a sentir angustia, Eduardo, por su pecado. por su pecado. O sea, el terror de morir en condenación y de irse al infierno. Por eso es que un verdadero avivamiento siempre produce arrepentimiento. Siempre. Y un profundo sentido de la presencia de Dios, de la majestad de Dios, de la grandeza de Dios, que lleva a la adoración, a una adoración profunda, a una adoración genuina. O sea, las personas realmente están conscientes de lo grande que es Dios. Y en su presencia están adorándole, están exaltándole a través de himnos que tengan un verdadero contenido bíblico. Eso es lo que pasa en un verdadero avivamiento. Ahora, a mí me gustaría que tú expandieras un poco más esas características. Por ejemplo, cuando hablamos de una conciencia de la presencia de Dios. Porque sabes que muchas veces en los cultos de adoración las personas dicen, bueno, vamos a entrar ahora a la presencia de Dios con las alabanzas, los cánticos, las oraciones, la predicación de la palabra, en el tiempo que estemos aquí. Pero eso parece, se describe, ¿verdad?, como algo inusual, como algo muy especial. Ok, yo te lo voy a ilustrar con algo que seguramente te ha pasado a ti a lo largo de tu vida cristiana, y me ha pasado a mí también. Siempre que el pueblo de Dios, la verdadera iglesia, se reúne en el día del Señor para adorarle, Dios está ahí. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, la iglesia es la casa de Dios. De manera que aunque la presencia de Dios esté en todas partes, porque Él es omnipresente, Dios a través de la historia redentora ha manifestado su presencia especial en ciertos lugares. Lo hizo en el huerto del Edén, lo hizo en el templo cuando la nube descendió, en el tabernáculo anteriormente, Éxodo capítulo 44, o sea que 40. O sea que realmente la presencia de Dios se manifiesta de forma especial en ciertos lugares, en ciertos momentos. Y Dios ha escogido la iglesia, cuando la iglesia se reúne, para estar allí. Así que siempre que una iglesia verdadera se congrega, está en la presencia de Dios. Uh-huh. Ahora, ¿no es verdad, Eduardo, que hay momentos, aún en nuestro devocional privado o aún estando en un servicio de adoración, donde tú percibes la presencia de Dios en una forma inusual? Sí, que hay si podemos usar esta palabra, una especie de gozo al ver la majestad, de éxtasis espiritual de estar en la presencia de Dios, en ese sentido, sí. Yo recuerdo hace unos años, yo estaba en una iglesia en los Estados Unidos y predicó un poderoso predicador de la palabra. En esa iglesia habían probablemente cerca de 1,000 personas. Él predicó, nunca se me olvida, y eso fue hace años, de Marcos capítulo 10, versículo 45. Eduardo, fue una predicación que si tú la comparas con otro tipo de predicación, tú dirías, bueno, ahí no pasó nada extraordinario. Este hombre predicó la palabra y la predicó fielmente. El texto que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eduardo, cuando ese hombre terminó de predicar la palabra ese día, y Salvador Gómez estaba conmigo ese día en esa iglesia, ahí no había un ojo seco. Fue algo que yo decía, Señor, yo quisiera experimentar eso más regularmente. Fue algo tan impactante. Salvador me cuenta que su esposa estaba recién parida, no estaba ahí ese día. Cuando él llegó a la casa, no podía casi ni hablar de lo que había sucedido ahí. Y ella pensó que le había pasado algo grave. Hay cosas que pasan que nosotros, para las cuales no tenemos una explicación. Que uno se siente como Isaías, cuando en Isaías 6, tú no puedes describir qué pasó ahí, Sujel. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, los querubines alrededor de él. Bueno, Isaías, eso es un buen ejemplo. Isaías
era un hombre de Dios. Probablemente era el hombre más piadoso que había en Israel en ese tiempo. Era una época de mucha decadencia. En el tiempo cuando muere el rey Usías. Usías reinó por 50 años. Imagínate tú, Sí. el pueblo debe haberse sentido huérfano ante la muerte de Isaías, de Usías. Y es ahí donde Dios le revela a Isaías, mira, Usías ha muerto, pero yo no. Yo estoy en mi trono Yo soy reinando. sentado Mira en mi lo que trono. está pasando aquí arriba. Pero ¿qué sucede cuando Isaías ve la gloria de Dios en el templo? Uno dice, oye, qué interesante, mira, escribe un libro sobre mi experiencia en el templo. No, Isaías se sintió deshecho. Ay de mí, un hombre de labios inmundos. Y era un profeta, su vez, un hombre de Dios que, ¿verdad?, procuraba andar en santidad. Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Al rey verdadero. El Señor en su bondad le envió a Isaías un ángel que tocó su labio en una visión con un carbón encendido. Y eso es importante, porque el hecho de que ese carbón estuviera encendido, lo que significa es que recientemente ahí se había hecho un sacrificio de corderos, que simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue muerto por nuestros pecados en la cruz. E Isaías fue perdonado. ¿Qué produjo en Isaías el hecho de ver la gloria y la majestad de un Dios 3 veces santo? Humillación, Soel. Pero luego, Conciencia de pecado. luego recibir la noticia del perdón. Que cuando él escucha a las 3 personas de la Trinidad diciendo a quién enviaré y quién irá por nosotros, ¿qué hace Isaías? Heme aquí, envíame. Envíame a mí. Que de paso, eso es otra cosa que produce un verdadero avivamiento. Nosotros salimos de nuestro letargo espiritual y queremos servir a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Ahora, aquí hemos mencionado, yo te mencioné lo que me sucedió en ese culto de adoración, tú has mencionado lo que sucedió con Isaías en ese momento, pero imagínate eso mismo durante 3, 4, 5 años y en un montón de personas al mismo tiempo. Eso es un avivamiento. O sea, por eso te digo, es difícil de describir los contornos de un avivamiento desde el punto de vista bíblico y teológico. Pero tú lo ves y tú dices, aquí está pasando algo que no es usual. Bueno, pero ahí empezó con Isaías con una conciencia de la presencia de Dios y una humillación delante de Dios. Oye lo que dice otra vez mi héroe humano, porque mi héroe es el Señor Jesucristo, pero alguien a quien yo admiro mucho, el doctor Martin Lloyd-Jones, dice, tiene que enfatizarse que cuando hay un avivamiento, un gran celo por Dios y por su santidad se manifiesta invariablemente en los miembros de la iglesia y en estos conversos. Las reuniones se llenan, la gente está ansiosa de trabajar para Dios. Lo que yo te decía de Isaías, envíame aquí, envíame. Envíame a mí. Pero eso dura por años. Pero hay algo que es un fenómeno extraño en el avivamiento. Y es que llega milagrosamente Y así mismo. y así mismo se desvanece. Se va. Dura un tiempo, 2 años, 3 años y termina. Entonces, en ese sentido, tenemos que reiterar y lo que yo decía al principio en la definición de Ian Murray. Cristo está intercediendo por su iglesia y en respuesta a la intercesión de Cristo, el Padre envía un derramamiento inusual del Espíritu Santo. Eduardo, tenemos que insistir, nosotros no podemos producir Un avivamiento. un avivamiento. Eso es un milagro de Dios, pero, o un evento extraordinario de Dios. Pero sí debemos anhelarlo y aún debemos procurarlo en oración. Debemos orar al Señor, envíe un avivamiento. Pero Él responderá cuando quiera y como lo quiera. Suel, es bueno que tú nos expliques la centralidad de la palabra de Dios en medio de ese avivamiento. Cómo las personas escuchan esa palabra, cómo la reciben como palabra de Dios, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Cuando hay un verdadero avivamiento Perdón, te digo esto porque Sí. muchas personas confunden las emociones. Ahí Yo voy, sentí ahí voy, esto, sí. me pasó aquello. Ahí y- voy.
Cuando hay un verdadero avivamiento, y decíamos que la presencia de Dios se manifiesta en una forma muy inusual, pero es que Dios se manifiesta por su palabra. No puede haber, y yo quiero enfatizar eso y subrayarlo y ponerlo en negrita y en amarillo, todo lo que tú quieras. No puede haber presencia de Dios donde su palabra no está presente. Porque Dios obra por su palabra y se manifiesta a través de su palabra. ¿Cómo creó Dios el mundo? Su palabra. Dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios. Y fue. Y fue. Entonces, todo lo que Dios creó, lo creó por medio de su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, dice el salmista. Y lo mismo dice en Hebreos, capítulo 1. Es por la palabra de Dios que Él crea todas las cosas. Bueno, es por la palabra de Dios que Él crea vida espiritual, es por la palabra de Dios que Él se hace presente. Así que no puede haber un verdadero avivamiento de presencia inusual de Dios donde no hay una presencia inusual de la palabra. Donde se predica la palabra hay un llamado al arrepentimiento y la fe, a la oración, a dedicar su vida al Señor. Escucha lo que dice otra vez Jonathan Edwards ahora, describiendo lo que sucedió en el gran avivamiento del siglo XVIII. Dice que ellos dividieron a los hermanos en grupos pequeños, por edades y por género, para que estuvieran estudiando la palabra. Y dice Edwards, todo parecía ser evaluado a la luz de una profunda preocupación por la salvación eterna. Todas las conversaciones en todos los grupos y en toda ocasión era acerca de las cosas del Señor y de la religión, dice él, y ningún otro tópico era recibido con agrado. Difícilmente había una sola persona en todo el pueblo que no experimentara preocupación acerca de las grandes cosas del mundo venidero a través de la palabra de Dios. Hubo un despertar de la piedad colectiva del pueblo y muchas personas se convirtieron al Señor. Una verdadera conversión que perduró hasta el fin de sus días. Entonces, cuando hay un verdadero avivamiento, la predicación de la palabra ocupa un lugar central. Y la verdadera predicación de la palabra, donde el texto es expuesto, donde el evangelio de Jesucristo es proclamado claramente. Fíjate que yo te decía que fue a través de una predicación sobre la justificación por la fe sola que comenzó el avivamiento en Northampton. Y algo interesante, eso que sucedió en Northampton, recuerda que no había celulares por el siglo XVIII, comenzó a ocurrir en otros lugares al mismo tiempo sin tener ninguna noticia de lo que estaba sucediendo en Northampton, donde estaba Jonathan Edwards, donde estaba luego George Whitefield. Dios comenzó a hacer eso en diferentes lugares, el mismo fenómeno. Es una obra del Espíritu Santo. Es bueno destacar, Sugel, que ese avivamiento, esa obra del Espíritu Santo, llama a inconversos a salvación, que se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo. Amén. Y también a creyentes que quizás están aletargados en sus vidas espirituales, a un despertar y a una consagración, aún como vemos en el caso de Isaías, que era un profeta, un hombre dedicado al Señor, a tener, vamos a decir, una consagración mayor. Heme aquí, envíame a mí. No sé si eso es real, pero en el tiempo de ese avivamiento de Jonathan, en los tiempos de Jonathan Edwards, a personas que se le había predicado la palabra, que estaban en los campos trabajando y así en sus quehaceres laborales, domésticos, personas que habían escuchado la palabra, sentían un peso se arrepentían de sus pecados, iban a las iglesias. Eso pudo ser comprobado, eso era así, es así. Sí, así. De hecho, ahora que tú mencionas eso, es importante señalar que uno habla de Jonathan Edwards, que fue una figura importante, de George Whitefield, pero en realidad, otra cosa que ocurre en los avivamientos es que Dios usa personas que son completamente desconocidas. Ok. O sea, vamos a decir, miembros regulares de una iglesia o siervos del Señor, pastores que pueden estar en una zona rural, que no son personas que están en las redes, que no son muy conocidos por otras personas. Eso es lo que tú quieres decir. A mí me llama la atención esto que dice otra vez Martin Lloyd-Jones. Dice, ¿cuántos de ustedes han oído el nombre de James McQuilkin? Un desconocido. Lutero, Calvino, Knox, Edwards, Whitefield, Spurgeon, la gente sabe quiénes son. Dice, bueno,
Él fue el hombre que Dios usó en Irlanda del Norte hace 100 años. Claro, 100 años ya hace más de 200, porque John dijo eso en el 1959. James McQuilkin era un hombre muy ordinario, pero Dios lo tomó y empezó a usarlo. Fue exactamente lo mismo que sucedió en Gales, que Dios usó a otro predicador llamado David Morgan. ¿Quién es David Morgan? No sabemos. Que de paso, Eduardo, es algo que hemos insistido más de una vez en este programa. No solamente en tiempos de avivamiento, sino en tiempos ordinarios, el Señor está edificando su iglesia en el mundo entero a través de miles y miles de hombres piadosos que nadie conoce. Que conocen en su iglesia. Que están predicando fielmente la palabra. Que no son famosos, no salen en YouTube, no van a conferencias multitudinarias, pero son hombres de Dios que están predicando fielmente la palabra. Y si alguien nos está viendo y es miembro de una iglesia, tal vez pequeña, quién sabe a dónde, con un hombre que nadie conoce, mire, mi hermano, si tu pastor es un hombre fiel, un hombre que predica la palabra fielmente, que predica el evangelio de Jesucristo, dale gracias a Dios por ese hombre, aunque solamente los miembros de esa iglesia lo conozcan. Porque es a través de esos hombres que Dios está haciendo su obra, no es a través de celebridades, no es a través de hombres famosos, es a través de esos hombres. Eduardo, mira, al final de cuentas, tú puedes ser el super archiconocido y seguimos siendo hombres ordinarios. Es así, porque la obra es de Dios, Sujel. Y muchas personas ahora confunden una gran cantidad de personas en una iglesia o un ministerio que está mucho en las redes con la verdadera piedad. Y lo que debemos medir es la vida espiritual de los miembros que están en la iglesia para poder evaluar el trabajo que ese pastor está haciendo. Si esos miembros están creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, porque ese pastor, aunque tenga 20 miembros, 40 miembros, 60 miembros, va a dar cuenta a Dios por esas ovejas que Cristo compró con su sangre y la puso bajo su cuidado. Amén, amén. ¿Cuál debe ser nuestra oración para volver otra vez a Ashbury? Y vuelvo a repetir lo que tú decías al principio. No estamos evaluando el fenómeno, ese no es el propósito de este programa. Pero, ¿qué es lo que debemos orar? Debemos pedir al Señor que todos esos jóvenes ahora vuelvan a sus iglesias cuando termine todo esto y en la vida ordinaria continúen manteniendo su piedad, continúen siendo miembros fieles de sus iglesias locales y esperamos que se unan a iglesias donde el evangelio de Jesucristo sea fielmente predicado, donde los hermanos sepan cómo unir los puntos entre ese evangelio y nuestra vida diaria, el evangelio y mi paternidad, el evangelio y mi relación con mi esposa, el evangelio y mi teología del trabajo, el evangelio y mi involucración en la iglesia, el evangelio y mi preocupación por los perdidos. Ayer decíamos a nuestra iglesia, cuando una iglesia o un creyente no tiene la conciencia y la carga de que en el mundo hay 2.5 billones de personas que nunca han oído el evangelio de Jesucristo, que están muertos en sus delitos y pecados, que viven sin esperanza y sin Dios en este mundo. Si eso podemos contemplarlo con apatía, nosotros necesitamos un avivamiento. Eso fue algo que leí de algo que tu mujer me envió, porque Patricia me envió. Y estaba mirando, y lo compartí con la iglesia anoche. O sea, miren cuando una iglesia necesita un avivamiento. O cuando un creyente necesita un avivamiento. Algo que no hemos mencionado, que suele ocurrir en los avivamientos, es que hay un cambio moral en la sociedad. Eso es, yo sé que puede ser subjetivo, pero muchas veces a través de la historia de la iglesia, cuando hubo un avivamiento, la sociedad cambió totalmente. Estaba leyendo de un hombre en Gales que llamado John Elias, otra vez. Un desconocido. ¿Sabe quién es John Elias? Pero resulta que en Gales había una feria donde se practicaba todo tipo de vicio, de pecado. Bueno, resulta que John Elias predicó un sermón en la feria. ¿Y sabe lo que sucedió? La feria tuvo que cerrar. De la gran cantidad de personas que llegaron. No, y que ya nadie quería eso. Ok, los intereses cambiaron de las personas. Y la feria tuvo que cerrar. Entonces, eso sucede a nivel más macro en la sociedad cuando ocurre un avivamiento.
hay un cambio, porque ese sentir de la presencia de Dios aún puede producir, Eduardo, cambios que no son de conversión, pero sí de transformación, por lo menos temporal. Okay. Y el pecado disminuye. Lloyd Jones da datos en su libro Avivamiento, donde los juicios, las cárceles comenzaron a disminuir porque ya La delincuencia, la criminalidad. La delincuencia cayó por un tiempo, porque el hombre es pecador y el hombre está dañado y muerto en sus delitos y pecados. Pero es como que hay una obra tan sobrenatural y especial del Espíritu Santo que va más allá de las fronteras de la iglesia. Y debemos estar orando por esto, Sugel, continuamente, que podamos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de la Amén. tierra. Que podamos pasar más tiempo leyendo las Escrituras, orando, testificando, predicando el Evangelio, que en las redes, como tantas personas pasan horas y horas allí. Necesitamos amar cada día más al Señor. Tú sabes que una de las cosas que yo oro generalmente y los domingos, le digo, hermano, en la iglesia, no esperemos, pidámosle a Dios que se manifieste de una manera gloriosa en medio nuestro. No nos acostumbremos a estar todos los domingos en un servicio de adoración donde oramos, cantamos, recibimos la palabra y nos gozamos. Esperemos más de Dios, que Dios puede hacer grandes cosas en medio nuestro. Y cuando Dios hace grandes cosas, no necesariamente se manifiesta de una manera, ¿cómo podemos decirlo? De una manera tan extraordinaria. No, a veces ocurre en un silbo apacible y delicado. Amén. ¿Tú recuerdas cuando Elías estaba escondido en el monte por causa de Jezabel? Sí. Dice que hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y hubo un sonido y el Señor no estaba en ese sonido. Dice, de repente se sintió un silbo apacible. Y delicado, y Elías se postró porque reconoció la voz de Dios. Bueno, hay momentos en que uno puede estar como alabando al Señor, pero hay otros momentos en que eso se manifiesta en una quietud. Amén. Donde uno está en silencio, adorando al Señor en su corazón y leyendo su palabra. Entonces, te lo digo porque algunas personas pueden estar esperando manifestaciones particulares, Sí. X, no importa. No estoy diciendo que también si hay esas manifestaciones es falso. Lo que estoy diciendo es que no podemos meter a Dios en una caja. A veces ocurre de una forma, pero a veces ocurre de otra. Y nosotros no podemos ir a la iglesia esperando que nos den una inyección de adrenalina. Porque no es para eso que estamos allí. Estamos allí para escuchar la palabra del Señor. Estamos allí para que Dios se manifieste a través de su palabra y para que Dios nos transforme a través de su palabra. Algo que siempre ocurre en los avivamientos, siempre, invariablemente, es que hay una exaltación de la persona de Jesucristo. Porque no te olvides de algo. El Padre planificó todas las cosas para que su Hijo sea exaltado. Exaltado y glorificado. Cuando Dios está obrando, Jesucristo es puesto en alto. Y hay una pasión por el Señor Jesucristo. Amén. Quiere el Señor darnos eso en nuestras iglesias y en nuestra vida personal. Amén. Sugel, gracias por traernos esos principios y esas características de lo que es un verdadero avivamiento conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.